Un lago tranquilo. Escondido en las tierras altas de Camerún, a simple vista Níos parecía un espejo de agua apacible, pero bajo su superficie, la naturaleza escondía una trampa mortal. El 21 de agosto de 1986, en cuestión de minutos, la calma se transformó en una pesadilla. Más de 1,700 personas murieron sin entender qué estaba pasando. No hubo explosiones, no hubo incendios. Solo un silencio sepulcral y cuerpos que caían como si el aire mismo se hubiera convertido en un arma invisible. Esta es la historia real del lago Níos, el lugar donde la tierra exhaló la muerte. La tarde del 21 de agosto de 1986 parecía normal en las aldeas cercanas al lago Níos. Los pastores regresaban con su ganado, las familias compartían la cena y el silencio de la noche se instalaba poco a poco. Pero a las 9:30 p.m., los testigos hablaron de un sonido extraño, como un rugido profundo que venía desde el lago. Algunos pensaron que era un deslizamiento de tierra, otros lo compararon con un trueno lejano. Minutos después, una nube blanca comenzó a elevarse desde la superficie del agua y se deslizó como una ola silenciosa sobre los valles. Lo que nadie sabía era que esa nube estaba compuesta de dióxido de carbono, un gas invisible más pesado que el aire, que comenzó a descender y desplazó todo el oxígeno del ambiente. Las personas que respiraban aquella nube simplemente se desplomaban. No gritaban, no pedían ayuda, solo caían, como si la vida se les hubiera apagado de golpe. Cuando amaneció el 22 de agosto, los pocos sobrevivientes despertaron en un escenario apocalíptico. Aldeas enteras estaban en silencio absoluto. Vacas, cabras, pollos, todos yacían muertos en el suelo. En la aldea de Níos, de casi 1,000 habitantes, más de 800 murieron en cuestión de horas. Familias enteras quedaron inmóviles en sus casas, como si hubieran sido petrificadas en medio de la noche. Un testigo llamado Joseph Nakwain relató que cuando despertó, encontró a su esposa y a sus hijos sin vida a su lado. Caminó desorientado y vio cuerpos en todas direcciones, y entonces comprendió que lo inexplicable había sucedido. El aire había matado. La explicación tardó en llegar. Científicos de todo el mundo viajaron a Camerún para entender qué había sucedido. El lago Níos es un lago volcánico y bajo su fondo se acumula dióxido de carbono proveniente de la actividad geológica de la región. Normalmente, ese gas queda atrapado en las profundidades, pero aquella noche algo lo liberó de golpe. Algunos investigadores creen que fue un deslizamiento de tierra, otros que la presión simplemente se volvió insostenible. El resultado fue una erupción lígnica, una liberación masiva de dióxido de carbono que escapó como una explosión submarina, formando una nube mortal que descendió por los valles en un radio de 25 kilómetros. Más de 1,700 personas y 3,500 animales murieron en una sola noche, la mayoría sin siquiera despertar. Los sobrevivientes cargaron con un trauma imposible de borrar. Muchos despertaron junto a sus familias muertas. Otros vieron cómo sus aldeas desaparecieron en cuestión de minutos. Un hombre recordó haber intentado hablar, pero su voz no salía. Y luego se dio cuenta de que estaba respirando el gas que lo asfixiaba lentamente. Milagrosamente sobrevivió. El gobierno de Camerún trasladó a miles de personas, pero el miedo permaneció. ¿Podría volver a ocurrir? ¿Cuántos otros lagos escondían la misma trampa invisible? Hoy, el lago Níos sigue siendo un lugar vigilado por la ciencia. Se instalaron enormes tubos que permiten liberar poco a poco el gas acumulado, evitando que la presión vuelva a alcanzar niveles críticos. Pero el peligro no ha desaparecido. Níos no es el único. Hay más lagos volcánicos en el mundo que podrían repetir esta tragedia. El lago Monon, también en Camerún, o incluso el lago Kivu, en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo, donde viven más de 2 millones de personas alrededor de sus orillas. La pregunta sigue siendo aterradora. ¿Qué pasará si uno de ellos decide exhalar? Lo que ocurrió en Níos nos recuerda que la naturaleza guarda secretos que ni siquiera imaginamos. A veces el peligro no viene del fuego, ni de la tormenta, ni del rugido de un volcán, sino del silencio,
del aire mismo que respiramos. El 21 de agosto de 1986 la Tierra exhaló, y con un solo aliento se llevó la vida de miles. ¿Y tú, qué harías si el aire que respiras se convirtiera de pronto en tu peor enemigo? Este fue otro viaje al lado oculto de la historia. Un lugar donde lo misterioso, lo inquietante y lo real se encuentran. Si quieres seguir explorando esas verdades que parecen leyendas, pero que ocurrieron, este es tu lugar. Nos vemos en el próximo misterio, aquí, en The B-Side.